Les estaremos hablando de los delitos informáticos. En aspectos generales, la informática es una de las ciencias más jóvenes en el contexto de las ramas del conocimiento humano, pero constituye una materia cuyos avances y desarrollo constantes parecen no tener límites. La informática tiene singular importancia en la época actual, marcada por los adelantos en materia tecnológica y sobre todo en la expansión de las economías a nivel mundial, que poco a poco han ido convirtiendo al mundo en una aldea global con el presente proceso globalizador que permite la eliminación de las fronteras de tipo social, cultural, arancelarias, económicas y en algunos países, especialmente en los europeos, política, para la plena integración de las culturas de las naciones de los países, parte de la globalización. El derecho informático es una materia de actual concepción, cuyas normas se caracterizan por la innovación y adaptación de los cambios tecnológicos que se van suscitando en los sistemas operativos y en las reglas y los sistemas de contratación informática. Por eso es en un país como Guatemala que no raras veces se ve rebasado por los cambios que imponen las sociedades desarrolladas. Se considera que es urgente darle seguimiento no solo a la sustantividad de las normas penales, sino que también a las adjetivas, particular en lo que respecta el problema de una incipiente regulación en el Código Penal de las conductas antijurídicas que conforman los delitos informáticos. Dentro del contexto del ordenamiento jurídico penal guatemalteco se produce un gran vacío legal, toda vez en lo concerniente al Código Penal. No se establece en ninguno de sus títulos la regulación de los delitos informáticos, lo cual es perjudicial toda vez que no se protege de manera efectiva a las personas individuales, a la industria, a las entidades estatales y en general a todas aquellas que manipulan de alguna forma datos a nivel informático. Las computadoras se presentan como una herramienta muy favorable para la sociedad, pero también pueden constituir un verdadero instrumento para actos ilícitos. Este tipo de actitudes concebidas por el hombre encuentran sus orígenes desde el mismo surgimiento de la tecnología informática, la facilitación de las labores que traen consigo las computadoras propician que en un momento dado el usuario se encuentre ante una situación de ocio, la cual canalizan a través de la computadora, cometiendo sin darse cuenta una serie de ilícitos. La evolución tecnológica ha generado un importante número de conductas nocivas que, aprovechando el poder de la información, buscan lucros legítimos y causan daños. El espectacular desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a nuevas posibilidades de delincuencia ante impensables manipulación fraudulenta de los ordenadores con ánimo de lucro, la destrucción del programa o datos y el acceso a la utilización indebida de la información que pueda afectar la esfera de la privacidad son algunos de los procedimientos relacionados con el procesamiento electrónico de datos, mediante los cuales es posible obtener grandes beneficios económicos o causar importantes daños materiales o morales. La humanidad no está frente al peligro de la informática, sino frente a la posibilidad real de que individuos o grupos sin escrúpulos con aspiraciones de obtener el poder de la información pueden conferirles, la utilicen para satisfacer sus propios intereses a expensas de las libertades individuales y en detrimento
de las personas. Asimismo, la amenaza futura será directamente proporcional a los adelantos de las tecnologías informáticas. Gracias. Bueno, voy a iniciar hablando sobre en relación al tema de lo que es la definición de la informática jurídica en relación al delito de informática jurídica o el delito informático. Compañeros, pues es definir este término, pues no es muy vago al poderlo definir de una manera, pues, que concuerde con el delito normal. Si nos damos cuenta, para definir el delito informático, pues es evidente, pues, mencionar que es una acción punible antijurídica en la cual, pues, un sujeto, pues, realiza actos afectando el patrimonio, la moral u otro bien jurídico tutelado de otro sujeto. Pero si nos damos cuenta en esta situación, pues lo más importante de lo que es en el delito informático es de que se utiliza lo que son materiales informáticos o software de última generación, los cuales pues vienen a afectar a otras personas. Este es el factor más importante que podemos mencionar nosotros en el delito informático, entre los cuales pues puedo mencionar el fraude, el chantaje, falsificación y el traslado o extender la información, malversación de fondos o información pública del Estado. En Guatemala, compañeros, en lo que es el poder, pues los delitos con relación al delito informático, hablando sobre datos públicos del Estado, pues, como decía la compañera, no está regulado. Aunque si nosotros nos damos cuenta de nuestro código penal ya establece los delitos informáticos. Hay un apartado de delitos informáticos, pero no alcanza la totalidad de actos informáticos que tiene la tecnología actualmente. Los delitos informáticos, legalmente Guatemala no los puede regular porque el apartado de nuestro Código Penal es reducido realmente. Solo estamos hablando de 2 artículos. El artículo 274, que tiene varios incisos, y el artículo 275. Simplemente son 2 artículos que regula el delito informático. De esta forma, pues es de aclarar que el delito informático, compañeros, también tiene sus propios elementos. Estaríamos hablando que los elementos del delito informático no van a variar a comparación del delito que normalmente nosotros conocemos como estudiosos del derecho, ¿verdad? No varían en la situación de que existe un elemento activo y un elemento pasivo, o un sujeto activo y un sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo sería la persona que comete el hecho delictivo informático, y el sujeto pasivo sería la persona quien recibe o quien es víctima de este delito. Serían los 2 elementos del delito informático. Prácticamente la única diferencia que podríamos mencionar, que este delito es un poco discreto y es muy costoso, a veces casi es imposible poder detectar a la persona que causa este delito. Lo más común que podemos, pues nosotros podemos ver en nuestro entorno en Guatemala, podemos pues
basarnos principalmente en lo que es la protección de nuestros datos. Nosotros como personas individuales tenemos una serie de datos, ya sea datos económicos o datos sensibles, familiares, los cuales pues de alguna u otra forma pues pueden ser saboteados, extraídos, extraídos por otra persona y de una u otra forma pues poder ser extorsionados, ser chantajeados o publicados estos datos para situaciones que no nos convengan a nosotros. De tal manera, compañeros, pues podríamos resumir que el delito informático tiene como elemento principal los adelantos tecnológicos y tiene sus elementos como un sujeto activo, un sujeto pasivo, y tendríamos que tomar también en cuenta que para poder pues definir principalmente en lo que es el delito informático, solo tendríamos que, ya sea en la definición, pues poder nosotros insertar o hacer mención de que el delito pues se da de una forma muy discreta y es un problema que tiene no solo nuestro país Guatemala, sino es un problema a nivel mundial. Entonces, eso les quería comentar, compañeros. Muchas gracias. La clasificación de los delitos informáticos. Se pueden clasificar de acuerdo con dos criterios: el instrumento o medio, o como fin o como objeto. Instrumento o medio. En esta categoría se encuentran las conductas criminales que se valen en las computadoras como métodos, medios o símbolos en la comisión de un ilícito. La variación de los activos y pasivos de la situación contable de una empresa, por ejemplo. La lectura, sustracción o copia de información confidencial. Eso podemos tomar como ejemplos nuestros estados civiles lo pueden hackear, como normalmente se le conoce. Como fin o como objeto. En esta categoría enmarcan las conductas criminales, van dirigidas contra las computadoras, accesorios, programas como entidades físicas. La destrucción de los programas por cualquier método, como lo comúnmente conocidos virus, los daños a las memorias, que vienen también incluidos en un archivo que se introduce sin estar consciente de ello. Lo introducimos en una USB y nos daña nuestro sistema, nos puede dañar las memorias, nos puede dañar, borrar información o dañar todo el sistema operativo. La clasificación según las actividades delictivas graves. Está el terrorismo. En el terrorismo son mensajes anónimos aprovechados por grupos terroristas para remitirse, consignar o planear acciones a nivel internacionales. Las existencias de hackers que ocultan las identidades del remitente, convirtiendo un mensaje en anónimo, ha podido de aprovecharse a los grupos terroristas para remitir consignas y planes de acciones de nivel internacional. El narcotráfico. El narcotráfico es la forma en que venden actualmente incluso drogas o armas que pueden hacerle daño a un estado, a la sociedad. En el caso de Guatemala, los modus operandi en estos actos ilícitos
se conforman con la Internet, consistente en operaciones o transmisiones ilícitas relacionadas con los narcotraficantes mediante reuniones virtuales, chat, messenger, como ejemplos. Tenemos también el espionaje. En el espionaje se han dado los casos en el acceso no autorizado a los sistemas informáticos gubernamentales, en intercepciones de correos electrónicos del Servicio Secreto de Estados Unidos, por ejemplo, y entre otros actos que podrían clasificarse de espionaje en los distintos fines de esta información, pues en un gobierno o organizaciones extranjeras. Gracias. Compañero, su micrófono. Continuando, la tipificación de los delitos informáticos, en el cual podemos encontrar los siguientes. Es el sabotaje informático. Según el método utilizado para esta técnica, es causar destrozos en el sistema informático. Se dice que son una índole muy variada y han ido evolucionando hacia técnicas cada vez más sofisticadas, o sea, se van metiendo cada vez más y adentrándose a sistemas muy poco conocidos para llegar a hacer destrozos en cada sistema operativo que ya sea el gobierno o cualquier persona pueda tener en su casa. Podemos también observar las conductas dirigidas a causar daños físicos. Dice que estas pueden ser analizadas desde el punto de vista jurídico, en forma similar a los comportamientos análogos de destrucción física o de clase de objeto previsto típicamente en el delito de daño. Están también las conductas dirigidas a causar daños lógicos. Se lleva un daño a un sistema, el cual puede alcanzar diversas formas, desde la más simple que uno se puede imaginar, como desenchufar un ordenador de la electricidad, se podría decir así, o con el simple hecho de borrar un documento o datos de archivo. Están también las bombas lógicas, que en esta modalidad la actividad destructiva del programa comienza tras un plazo, por el mero transcurso del tiempo. Podemos también observar que la jurisprudencia francesa registra un ejemplo de este tipo de casos. Un empleado programó el sistema que se destruirían automáticamente si su nombre era borrado de la lista de los 32 empleados. Tanto como de la empresa como de la lista, esa fue como implantado un chip o una forma de sabotaje para evitar que se diera una simple desgracia a poca vista. Está también la variante perfeccionada de la anterior modalidad, es el virus informático, lo que estábamos hablando también, que es un programa capaz de multiplicarse por sí mismo y contaminar los programas que se hallan en el mismo disco rígido. Eso quiere decir que nos puede afectar a donde nosotros vayamos a entrar o cualquier dispositivo que nosotros podemos meter en nuestras computadoras. Ya. A mí me tocó hablar acerca de los fraudes a través de las computadoras. Como nosotros sabemos, pues las computadoras han ido hacia la vida cotidiana, ¿verdad? Y con ella, pues la tecnología, el internet y todo eso, se han buscado nuevas formas de hacer fraude a través de estos métodos tecnológicos. Comúnmente estos se pueden dar por el robo de información, números de tarjetas de crédito, información personales que se pueden falsificar, ya sea falsificar, poder omitir cierta información o simplemente aumentar la información, que obviamente pues eso se convierte en un delito al momento de que invade la privacidad de las personas. Esto lo hacen grupos que buscan ciertos intereses propios
o tener ganancias ilícitas, ¿verdad? Vendiendo esa información, o como les mencionaba al principio, lo que es el robo de números de cuentas de tarjetas de crédito o depósitos que se pueden hacer. Normalmente las páginas de internet, más que todo en las páginas donde ustedes hacen compras en línea, a veces debe de uno tener mucho cuidado, puesto que hay páginas que no son seguras para hacer esta clase de actividades, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos el debido cuidado, o a veces, como les decía anterior, esto es tan nuevo que a veces no comprendemos ciertas cosas, y a veces de nuestra forma, por nuestra ignorancia de ciertas cosas, ingresamos nuestros datos y resulta de que podemos ser llevados a un fraude, ¿verdad? Por una página que realmente no existe, que nos está ofreciendo un producto y que al final solo busca robarnos el dinero con la información de nuestros datos. Un claro ejemplo de páginas o de sistemas que actualmente funcionan con unos métodos de seguridad es lo que habíamos hablado del guatemalteco que creó el CAPTCHA, que es un modo como de una página de seguridad que te hace confiar de que realmente, o dar la certeza de que la persona que está manipulando o tratando de entrar en cierta página o ingresar ciertos datos no es otra persona que está por ejemplo, en el otro lado del mundo tratando de manipularlo por otra computadora, un tipo hacker. Hace no mucho, escuchaba yo en las noticias que alguien había entrado al sistema de hackear el sistema de la página del Fútbol Club, del Real Madrid, y había obtenido mucha información de ahí. Obviamente, pues, es cuestión de dinero, pero es mucha información que a lo mejor, si alguien más paga por tener esa información, es muy valiosa, ¿verdad? Pues afortunadamente el hacker que estaba obteniendo esa información o tratando de tener de obtener esa información de forma fraudulenta, se había detectado en Portugal. Entonces, lo pudieron arrestar y de ese modo, pues no usar de mala forma la información que había podido robar este individuo, ¿verdad? Bueno, continuando con la exposición, respecto a la tipificación de los delitos informáticos, les hablaré un poco sobre los delitos informáticos según la actividad informática, en las que podemos encontrar la infracción de los derechos de autor, lo cual consiste en la interpretación de los conceptos de copia, distribución, cesión y comunicación pública de los programas de ordenador. También encontramos el delito de infracción del copyright, el derecho de copia de base de datos, lo cual, como bien sabemos, que no existe una protección uniforme de las bases de datos en acceso a Internet. El acceso a lo que es el sistema de protección más habitual en las consolas de videojuegos o consolas portátiles se basan de acuerdo a un contrato, en el cual el propietario del sistema permite que los usuarios hagan descargas, es decir, bajar información y poder utilizarla de los ficheros contenidos en el sistema, pero prohíbe el replicado de la base de datos o la copia masiva de información que se encuentra almacenada. También encontramos el delito de uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos, lo cual esta modalidad consiste en la utilización sin autorización de los ordenadores y los programas de un sistema informático ajeno. Este tipo de conducta es comúnmente cometido por empleados de los sistemas de procesamiento de datos que utilizan los sistemas de las empresas para fines privados y actividades complementarias a su trabajo. En estos supuestos solo se produce un perjuicio económico importante para las empresas, en los casos de abuso en el ámbito de teleproceso o en los casos en que las empresas deben pagar alquiler por el tiempo de uso del sistema. Y por último, tenemos el delito de acceso no autorizado,
lo cual consiste en que la corriente reguladora sostiene que el uso ilegítimo de passwords o contraseñas y la entrada en un sistema informático sin la autorización del propietario, así como entrar al correo electrónico de una persona sin la debida autorización de esta persona, debe quedar tipificado como un delito, puesto que el bien jurídico que acostumbra a protegerse con la contraseña es lo suficientemente importante para que el daño producido sea grave. Esto de mi parte, gracias. Bueno, a mí me toca hablar acerca de los delitos informáticos en contra de la propiedad. Y esta tipificación se refiere a quien a través del uso indebido de tecnologías manipule los sistemas que atenten en contra de la propiedad. Entre estos tenemos el fraude, que es una modalidad que consiste en el uso de tecnologías de información valiéndose de cualquier manipulación en sistemas o cualquiera de sus componentes, en la data o información en ellos contenida. Pretenda insertar instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho injusto en perjuicio ajeno. Esto se da más que todo, compañeros, ahora en lo que son las aplicaciones de, por ejemplo, de las mentadas bancas virtuales, ¿verdad? Como el compañero Daniel lo decía, así como existe la clonación de tarjetas de crédito, así existe también alguna persona, un hacker, vamos a llamarle, que pueda ingresar a la data de los bancos y poder así desviar fondos de cuentas de gobierno, de cuentas privadas, ¿verdad? Que tengan, hacer un desvío de fondos, más bien dicho, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. También tenemos lo que es el manejo fraudulento de tarjetas inteligentes. Este engloba a toda persona que por cualquier medio cree, capture, grabe, copie, altere, duplique o elimine la data o información contenida en una tarjeta inteligente o en cualquier instrumento destinado a los mismos fines, o la persona que mediante cualquier uso indebido de tecnologías o información cree, capture, duplique o altere la data o información en un sistema con el objeto de incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes o modifique la cuantía de estos. En este tipo de delito, esta tipificación, podemos tal vez dar un ejemplo en tarjetas de crédito, ¿verdad? Que ahora ya vienen con chip, digamos. También podemos sacar a colación lo que es el DPI, ¿verdad? Que ya toda nuestra información de padres, direcciones, etcétera, están en un solo microchip que puede ser clonado. Esto es parte de los delitos informáticos de la propiedad. También tenemos la obtención indebida de bienes o servicios, que es la modalidad de conducta ilícita, que se refiere a quien sin autorización para aportarlos utilice una tarjeta inteligente ajena a un instrumento destinado a los mismos fines, o el que utilice indebidamente tecnologías de información para requerir la obtención de cualquier efecto, bien o servicio para proveer su pago sin erogar o asumir el compromiso de pago de la contraprestación debida. Para mencionarles un ejemplo, parece chiste, pero es anécdota, a mí me pasó algo similar en esto, hice un uso indebido de una tarjeta mediante un fraude que no fue mío, sino que vino un compañero mío de trabajo que él tenía, él trabajaba para la empresa Claro, si mal lo recuerdo, y él me dijo que me iba a hacer una rebaja y resulta que al raíz del tiempo, a mí me tocó que pagar el doble de mi servicio de internet y perdí la plata que ya le había dado a él, ¿verdad? Porque él estaba haciendo un uso indebido de unas tarjetas de crédito clonadas para poder realizar estos pagos con el supuesto descuento que él tenía a razón de trabajar para esa empresa, ¿verdad? Yo creo que el joven está preso. También les voy a hablar acerca de los delitos informáticos en contra de la niñez y la adolescencia. Entre estos están los delitos, estos delitos, perdón, se utilizan
medios tecnológicos de información, involucrando todo lo referente a la niñez y la adolescencia, atentando en contra de su seguridad sexual. Entre estos tenemos lo que es la difusión o exhibición de material pornográfico. Esta modalidad de delito es la que requiere que por cualquier medio involucre el uso de tecnología de información, exhiba, difunda, transmita o venda material pornográfico o reservado a personas adultas, sin realizar previamente las debidas advertencias por el usuario y no restringe el acceso a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa en las famosas páginas pornográficas? A veces aparece un pequeño link que dice si uno es mayor o menor de edad y llega el punto donde llega la adolescencia, por ejemplo, las personas siempre dicen sí, soy mayor de edad, ya, porque no lo sean. Estas páginas no tienen esa inteligencia artificial como para poder determinar si es o no es. Entonces, esto es parte de un delito informático, el exhibir la pornografía infantil, ¿verdad? O que los niños vean estas cosas. También tenemos lo que es la exhibición de pornografía de niños y adolescentes. Como ya lo dije anteriormente, pues hay páginas más que todo en lo que habíamos mencionado en la mentada Darknet, donde se pueden ver videos en la internet normal. No se puede, ¿verdad? Pero esto es un delito, ¿verdad? También tenemos lo que son los delitos informáticos en contra de la privacidad. Este es un grupo de conductas que de alguna manera pueden afectar la esfera de la privacidad del ciudadano mediante la acumulación de archivos y divulgación indebida de datos contenidos en sistemas informáticos. Esto se refiere a quien sin estar autorizado se apodere, utilice o modifique en perjuicio de terceras personas datos reservados de carácter personal o familiar, lo que ya les hablaba, por ejemplo, la base de datos del RENAP, ¿verdad? Que ahí es como que el alma de nosotros, donde están todos nuestros datos, si nos casamos, nos divorciamos, nos reconocieron, etcétera, ¿verdad? O si nos cambiamos el nombre. Existen circunstancias también agravantes de la divulgación de ficheros, a los cuales se le da una función de carácter de ideologías, de religión, de creencias, de salud, de origen racial y vida sexual. También existen las circunstancias de la víctima cuando son menores de edad o incapaces. También comprende la interceptación de las comunicaciones, la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación. Esto es lo que nos trata de dar a entender, es que si a nosotros una persona interviene el teléfono, como decimos normalmente, sin una autorización judicial, esto es un delito. Nadie puede venir y violar nuestra privacidad de forma informática, ¿verdad? Sin una orden de un juez previa, ¿verdad? También tenemos acá lo que es una interceptación del email, ¿verdad? Que es una ampliación de los preceptos que castigan la violación de la correspondencia y la interceptación de telecomunicaciones de forma que la lectura de un mensaje electrónico ajeno revista la misma gravedad. Y la visión de la intimidad personal es la manifestación de la personalidad individual o familiar cuyo conocimiento o desarrollo quedan reservados a su titular. Y esa es toda mi exposición, compañeros. Gracias. Como último tema que creo que no se ha tratado y es algo importante resaltar, pues son los delitos de spam. Pero, ¿qué es un spam? Para iniciar con esta exposición. Muchos se han cuestionado sobre la naturaleza ilícita y algunos consideran como un derecho enmarcado dentro de la libertad de comercio. Pero, ¿por qué lo enmarcaríamos dentro de una actividad comercial? Esto es debido a que el spam se utiliza como un mecanismo de publicidad a menor costo, comparado con los medios publicitarios tradicionales. Otros consideran que el spam debe de ser considerado como un delito, enmarcándolo desde los preceptos de que este afecta gravemente
lo que es la privacidad de una persona, puesto que el spam llega a interrumpir o llega a violentar lo que es la privacidad de cualquier individuo. En ese sentido, pues podemos ponderar cada uno de los derechos y podemos colocar desde un lado el derecho de privacidad y desde el otro lado un derecho de comercio. ¿Cuál es el derecho que prevalecería en esta lucha? Prácticamente el legislador debería de ponderar cada uno de los derechos y darle una preferente. ¿Y qué es más importante en este momento? ¿El derecho de la privacidad o el derecho al comercio? De igual forma, para el autor Molinas Salgueda, él indica de que la palabra spamming no contiene un significado o no es una palabra legalmente conocida en inglés y por lo tanto no puede tener una traducción a lo que es nuestro español. Asimismo, el término spamming puede ser todavía desconocido para algunos y para otros puede ser pues un término pues ya ampliamente conocido o debatido en varios foros. Mismo esta palabra seguramente será mejor conocida y empleada más frecuentemente en algunos próximos años o tendrá un mayor auge debido a que el mundo en el cual nos estamos desarrollando es un mundo constante y que tiende a poder desarrollarse de una manera informática. Asimismo, el spamming es una acción de enviar a varias personas por medio de correos electrónicos o cualquier otro medio que se le facilite a la tecnología, pues contiene anuncios publicitarios o promociones comerciales sin la previa solicitud pues, de un receptor inicial. Asimismo, lo que es un spam tiene características para poder definir o poder identificar en qué momento es un spam o simplemente pues es un simple mensaje o es un anuncio. Entre estos, pues la diferencia del spam con los medios tradicionales de publicidad en los buzones físicos la podemos encontrar en lo siguiente. El spam se genera a través de un envío masivo de mensajes de carácter comercial o de índole comercial. Asimismo, de igual forma, surge lo mismo el envío de publicidad a buzones físicos. Entonces, por lo tanto, podemos hacer un comparendo de que antiguamente en la época de antaño se ocupaba pues las revistas, publicidad, volantes, afiches, los cuales eran dejados en los buzones de cada casa. Posteriormente a esto, como la civilización se ha ido actualizando y ha hecho uso de la tecnología, siempre lo dejan en el buzón, solo que en este tiempo pues lo dejan en el buzón del correo. Asimismo el spam, pues los receptores no han podido o no han pedido la revisión de esa información. De igual manera sucede con los buzones en físico. Recibíamos volantes, afiches, promocionales y muchas veces no eran leídos o no eran consultados y pues se dejaban. Al igual que esto en los correos electrónicos, existe un apartado denominado spam o mensajes no deseados. Asimismo, el spam son los emisores que infringen la normativa vigente sobre recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal, ya que se apodera de la información consistente en datos personales que existe pues, en una base de datos ampliamente conocida y esta a su vez es utilizada con la finalidad de informar para poder llegar a información que no ha sido solicitada por las personas. Asimismo, el spam pues, se genera el desbordamiento de la capacidad de almacenaje del buzón de correo electrónico, lo que implica la indisponibilidad del servicio de correo mientras la bandeja pues, estuviera vacía, lo que provocaría prácticamente de que en algunos momentos aparece el mensaje que su bandeja de buzón ha alcanzado el límite o ya no posee memoria de almacenaje. Entonces, es la finalidad de crear un apartado denominado spam, mensajes que no son deseados o mensajes que nunca fueron solicitados con información, con la finalidad de poder mantener a la vanguardia los correos electrónicos. Creo que esto ha sido todo referente al tema de informática. No sé si a alguno le surge alguna duda, alguna incertidumbre o algún comentario o algún tema que hace falta pues poder ampliarlo o poder debatir con ustedes. Por mi parte, no, yo creo que todo quedó bien claro. No sé si alguno de los compañeros tiene algo que agregar.
Bien, entonces damos por terminada esta sesión y gracias a todos por su colaboración y participación y haber puesto todo su empeño en este video. Gracias y feliz noche.